Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy es uno de esos difíciles para quien comenta en un programa de televisión o un programa de radio o escribe una columna en un medio impreso. Son tantos los temas que la priorización resulta difícil. El día de hoy debo, entre varios temas, seleccionar uno de ellos, pero los que dejo de lado tienen igual o quizá mayor importancia del que comente. Por eso, hoy hablaré de un tema relacionado con la reforma energética desde una perspectiva X, que ahorita se dará cuenta usted, y mañana tocaré ese mismo tema, la reforma energética, desde otra perspectiva. Vayamos pues, y hecha esa aclaración, empezamos, como dirían en el teatro. Una de las responsabilidades que tiene uno aquí, es decir, cuando se sienta uno, cuando se va a comunicarle, a darle a usted algunas opiniones, es la obligación de conocer el tema. Viene esto a cuento por lo siguiente. Uno de los temas quizá más enredados, que casi parece bola de queso de Oaxaca o un platillo de espagueti, en materia de finanzas públicas, es lo que se llama régimen fiscal de Pemex y también la desagregación de sus ingresos y los porcentajes en los cuales esos ingresos o parte de esos ingresos se entregan al gobierno federal, al erario, y cómo éste a su vez los distribuye en algunos casos a gobiernos estatales, en otro a actividades específicas, etc. Es un tema complicado, no es un tema fácil, es un tema que requiere dedicarle horas de estudio, cursos o seminarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hemos visto estos días, particularmente a raíz de que se inicia en el Senado de la República esto que han dado en llamar debate, pero que en realidad fue un concierto de monólogos plagados de ofensas, de manifestaciones casi porriles de algunos senadores y, en el caso de San Lázaro, de algunos diputados de estos tres partidos que se hacen llamar de izquierda? Pero lo que saltó a la vista inmediatamente de sus planteamientos es que desconocen prácticamente todo del régimen fiscal de Pemex o del manejo, como dije, y de la asignación y distribución de los recursos que de una u otra fuente capta Petróleos Mexicanos. Es frecuente, incluso hoy mismo, por ejemplo, en una entrevista radiofónica, el director general de Petróleos Mexicanos, el maestro Emilio Lozoya Austin, a pregunta de un conductor de un programa radiofónico, cuando le dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esas compañías que vendrán a México, etcétera? ¿Estarán dispuestas a pagar una tasa impositiva del 70 o 75%? Y en vez de que el director general de Pemex le contestare, perdóneme, don fulano, está usted equivocado, o no es así. Porque ha de saber usted que si bien Petróleos Mexicanos entrega de sus ingresos brutos ese porcentaje o quizá un poco mayor, no lo hace en forma de impuestos. De tal manera pues que decir que Pemex paga una tasa impositiva del 70 o más por ciento, no solo es un error, sino que demuestra la ignorancia, en este caso del preguntador, y la posición o la conducta amable, políticamente correcta, que se debe reconocerle al director general de Pemex. En mi caso, pues yo le hubiera contestado, señor, lo que demuestra es que usted es un ignorante en materia del régimen fiscal de Pemex. ¿Y por qué es esto? Mire, si las personas que opinan de ese tema hubieran tenido vamos a decir, la responsabilidad de leer lo que establece la Ley Federal de Derechos, habrían encontrado que Pemex efectivamente entrega una cantidad muy importante de recursos
al gobierno federal mediante uno de los 9 derechos que están ahí detallados perfectamente, el 70.5%, que se llama Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. Sería prácticamente el equivalente a la renta petrolera. ¿Y por qué le planteo esto de la renta petrolera? Por una sencilla razón que la reforma energética enfrenta y resuelve. Hemos generado la idea perversa, producto de esta visión demagógica y manipuladora de la población que se gestó o que se desarrolla durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, y gobiernos posteriores abonaron y fortalecieron esa visión perversa del petróleo en su relación con petróleos mexicanos, y es la siguiente. Aun cuando sea una verdad de perogrullo, una obviedad, pero hay que repetirla una y otra vez. Petróleos Mexicanos no es el dueño del petróleo. Eso lo es la nación mexicana, el país entero. De tal manera, pues, que cuando Pemex refina un barril de petróleo o vende al exterior un barril de petróleo, en realidad el gobierno federal, representando a todos los mexicanos, le estamos entregando un barril que es nuestro, una cantidad de petróleo que equivale a 156 litros, para que lo venda. Por ese trabajo, perfecto, que nos cobre una comisión, o si lo va a extraer, le pagamos también una comisión. Pero el grueso de ese ingreso es nuestro, es de los mexicanos. Pemex, cuando vende al exterior 1.200.000 barriles diarios, números más, números menos, no le está agregando valor al petróleo que extrae. Lo está vendiendo tal cual, por eso se llama exportaciones de petróleo crudo. Tal cual lo extrae del subsuelo, así lo exporta. Pero ese petróleo, repito, no es de Petróleos Mexicanos. Lo está extrayendo del subsuelo o de aguas someras porque el gobierno le autorizó a que lo sacara, ese bien que es nuestro. Le cuesta a Pemex aproximadamente $15 extraer un barril de petróleo en promedio y lo vende a $100. Quiere decir que hay un diferencial ahí de $85. Esa es la renta petrolera. De tal manera que esos $85 deben entregarse al erario para que los utilice en beneficio del pueblo mexicano. Petróleos Mexicanos entrega 70, un poco más, 72, 75%. Perfecto. Pero eso no es impuesto, repito. Por eso me sorprende la pregunta que le hace este preguntador famoso al director general de Petróleos Mexicanos, y él tranquilamente acepta que las compañías que vinieren a México deberían pagar una tasa del 75%. Eso es absurdo. Las compañías que vinieren, por ejemplo, a refinar petróleo en México, que veo muy difícil, y en otra ocasión le comentaré a usted por qué, o básicamente por el escasísimo margen que tiene la refinación. Si esas compañías vienen a México y hacen las grandes inversiones, acuérdese usted que nos explicaron que la nueva refinería que se haría en Tula costaría alrededor de $10,000 millones. Es decir, son inversiones altísimas, muy grandes, y la recuperación es a muy, muy largo plazo. Entonces, esas compañías nos comprarían petróleo a los mexicanos. Dices, yo necesito 100,000 barriles diarios de petróleo y yo se los voy a vender a $100. Así se los voy a vender. De tal manera, pues, que evidentemente tendré que deducir de esos $100 ciertos gastos, la extracción, los $15 de los que ya hablábamos, el manejo, conectarlos a una estación de bombeo, etcétera, etcétera. Pero esos no son impuestos de esa empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, en su estado de resultados, en su contabilidad, va a poner como gasto o parte de sus costos esos $100 que estaría pagando por cada barril. ¿Cuál sería el impuesto que debería pagar esa empresa?
el impuesto sobre la renta, que se calcularía en el 30% sobre la utilidad gravable. Eso es otra cosa, ese sí es un impuesto. ¿Cuáles son impuestos? El IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS, etcétera. Pero en la ley de ingresos del gobierno federal hay unos conceptos que se llaman derechos, aprovechamientos e impuestos. Son tres conceptos totalmente diferentes. Y en el caso de la renta petrolera, es evidente que tiene el gobierno que tomar o exigirle a Pemex, porque además es su empresa. El gobierno, representándonos a los mexicanos, es el accionista único en Petróleos Mexicanos y toma mediante ese, repito, derecho, no impuesto, que así se llama, ese derecho, la renta petrolera. De tal manera, pues, que es sorprendente que personas que tienen una responsabilidad pública por la influencia que tienen en los medios de comunicación, no hagan la tarea. Si yo le voy a preguntar al director general de Petróleos Mexicanos que viniera aquí conmigo, por supuesto jamás va a venir a decir ese loco del Ángel me va a hacer preguntas muy complicadas, mejor ni me aparezco, pero si yo me lo encontrara y grabáramos algo, yo le haría preguntas en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo habría hecho la tarea. A ver, señor, de este derecho, de este otro, de este aprovechamiento, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? No entendemos todavía que hay una grandísima diferencia, un abismo de diferencia entre lo que es el petróleo que nos pertenece a todos y está en el subsuelo y la actividad que desarrolla una empresa, entre comillas, que ahorita no lo es una oficina recaudadora de impuestos. Por eso cuando usted escuche a alguien que declare es que Pemex tiene una tasa impositiva del 70%, ríase de esta persona porque es un irresponsable, primero, que dice públicamente eso, y segundo, es un ignorante. Evidentemente que si estuviéramos en una, como dice aquel, en una plática de borrachos, pues ahí puede uno decir lo que quiera, porque nadie nos está oyendo más que los cuates, los amigos, y las tonterías que dijere uno quedarían ahí entre el grupo. Pero cuando uno está aquí, uno debe ser cuidadoso en lo que dice, porque eso tiene impactos, porque la gente, vamos a suponer que haya por ahí algún atarantado, como dicen en mi tierra, que le crea a uno, ve si no, es que Ángel dijo que Pemex tiene el 70% de impuestos. Yo nunca diría eso. ¿Por qué? Porque he revisado la Ley Federal de Derechos y sé distinguir entre el derecho ordinario sobre hidrocarburos, los aprovechamientos de esto, de tal manera que cuando yo le hago una pregunta a un funcionario como el director general de Petróleos Mexicanos, sería una pregunta precisa, pero sobre todo correcta. Sin embargo, la seguridad que da la ignorancia es algo ante lo cual nada se puede hacer. Mañana vamos a continuar con este tema que es de gran interés y verá usted cómo conviene a todos conocer la estructura impositiva y los pagos de derechos y aprovechamientos que hace Petróleos Mexicanos. Le agradezco su atención aquí a Un Día con Ángel y lo espero el día de mañana aquí en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches.